Bendiciones, mis amados hermanos. Es un placer poder estar una vez más en medio de ustedes ahí para hablar de la palabra profética, que es más segura, a la cual debemos de estar atentos más en este tiempo. Hoy quisiera hablarle de los movimientos del espíritu del anticristo y de cómo en este tiempo final está teniendo más protagonismo. Lógico, vamos a hablar en parte porque es muy extenso realmente el tema y de cómo se está moviendo ese espíritu. Mire, el espíritu del anticristo es aquel que trae un movimiento espiritual falso, un movimiento de engaño y de desviación de la verdad bíblica. Y eso lo estamos viendo frente a nuestros propios ojos. Las noticias mismas nos están dando a conocer eso. Por eso el Señor dijo en su palabra algo muy importante que como hijos de Dios debemos de tener en cuenta. Él dijo: amados, no creáis, primera de Juan capítulo 4 versículo 1, repito, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Oiga, quiere decir que va a estar plagado de eso en este último tiempo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Vio? El espíritu del anticristo se ha movido en todos los tiempos. Si notamos, desde que aquí Juan está hablando y está profetizando de ello, pero hoy más que nunca que nos acercamos a todo lo que esperamos con todo el corazón y con todo el alma, que es el arrebatamiento de la iglesia, estamos viendo cómo se está proliferando aún más. Pero aquí llama la atención porque dice probar los espíritus. ¿Oyó? Probar los espíritus. Esto es por el movimiento de profetas falsos y sectas que niegan el evangelio de Cristo, reconociendo que Cristo no es Dios, cuando la Biblia nos habla que el verbo se hizo carne, Dios, en la persona de Cristo. Por eso no se trata de decir fui sanado, sino que hay que ver quién lo sanó. ¿Por qué? Porque el espíritu del anticristo se va a mover así también. Ahí en 2 Tesalonicenses, quiero que vayamos en el capítulo 2, dice así la palabra del Señor. Tesalonicenses capítulo 2. Mire qué importante es esto para que lo tengamos en cuenta. 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 al 10. Dice: inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás. Oiga, con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad. ¿Oyó? No dice con poder que trae milagros, sino con todo poder y engaño. Esto quiere decir que viene con todos los medios de engaño, como el ocultismo, la hechicería, la brujería, la adivinación y un montón de cosas falsas. Aparte, viene con engaño global para establecer el orden mundial del anticristo. ¿Por qué? Porque este sistema milagrosamente va a sacar a países de la recesión económica. Por eso se está provocando el gran relajo y hay países que están tan endeudados que necesitan un auxilio total. Y de seguro, hermano, estamos viviendo unos tiempos difíciles
enormemente económicamente. Colapsos. Están colapsando fábricas, negocios, empresas, tremendamente, y todo está, hermano, cada día peor. Pero lógicamente este espíritu del anticristo se está moviendo de una forma estratégica, permitida por Dios, para que de esa manera pueda venir alguien a salvar. El mundo mismo está pidiendo a alguien que venga a salvarlo. Por eso, hermano, tenga cuidado de solo andar detrás de milagros. Eso es muy fundamental, cuidado con eso. Ahora, ¿cómo se va a probar los espíritus negativos que se están moviendo ahora, actualmente? Yo creo, hermano, que solo a través de la palabra de Dios se va a poder hacer eso, porque la palabra de Dios es el termómetro de cómo debemos nosotros manejarnos, de cómo debemos de vivir. Ese es el manual para aquellos que amamos a nuestro Señor Jesucristo. Claro, se va a necesitar una comunión y llenura del Espíritu Santo, porque Él se encarga de guiarnos a toda la verdad. Por eso Él dijo: yo voy a dejarles el Espíritu Santo para que los guíe a toda la verdad y a toda la justicia. ¿Por qué le digo esto? Porque el anticristo opera y se mueve, como dice ahí también en 2 Tesalonicenses 2:4. Dice: el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, oiga, presentándose como si fuera Dios. ¿Notó eso usted? Se opone y es objeto de culto. Esto quiere decir, en otros planos o en otro plano espiritual, que el espíritu del anticristo se va a oponer a todo culto verdadero. Y eso lo estamos viendo hoy, hermano. Porque subliminalmente es algo que se ha hecho encubiertamente, de seguro. Porque hoy nuestras iglesias no pueden abrirse. Y ahora más que nunca, hermano, hay una oposición. Porque se dice que si se abren las iglesias, de ley tienen que someterse, sin preguntarnos, innegablemente. Tienen que someterse a las órdenes establecidas de los gobiernos, que por ende viene, hermano, en una agenda de la ONU, de la cual va a dar a luz al anticristo. Eso es una cosa tremenda. Se van a oponer a los cultos verdaderos. Lo tremendo es que esa es una agenda de este orden mundial que se está gestando, porque a ellos la iglesia de Cristo es un estorbo en sus planes. Ellos mismos lo han declarado. Eso usted lo puede encontrar por internet o por la Agenda 2020 de la ONU. Es tremendo lo que está sucediendo. Por eso, hermano, dijo la ONU, la que dará luz al orden mundial, dijo en su informe anual, dijeron ellos: la iglesia cristiana en particular es un enemigo de los derechos humanos. Enemigo porque sigue los principios morales que Dios estableció en la Biblia. Por eso la iglesia es un enemigo. Imagínense, qué tremendo. ¿Oyó bien? La iglesia es un enemigo, dicen ellos, de los derechos humanos. ¿Oyó? Solo porque sigue las normas, las doctrinas morales que Dios estableció en la Biblia, como el matrimonio, por ejemplo. ¿Oyó? Qué tremendo lo que estamos viviendo. Eso es tremendo. Aparte, mire, dice que ellos dicen que la iglesia es instrumento de discriminación a la llamada violencia de género. Y eso es mentira. ¿Por qué?
Porque la iglesia de Cristo verdadera no discrimina a nadie, sino que presenta a Cristo para que toda persona desviada por cualquier tipo de cosa o cualquier índole sea rescatada y sea liberada completamente. Eso es lo que hace la iglesia de Cristo verdadera. También dice la ONU que la iglesia es la que detiene el avance global. Detiene el avance global solo porque no está de acuerdo con los asesinatos que, hermano querido, que a través del aborto innecesario se dan, porque se opone a eso. Incluso, mire, aquí podemos ver muchas cosas tremendas. Entonces, con todo esto podemos decir que las iglesias verdaderas cada día serán más atacadas. ¿Por qué? Porque el espíritu del anticristo, que está más activo hoy, está promoviendo ese tipo de, hermano, controversia. Claro, el objetivo del espíritu del anticristo es tratar de parar el avance evangelizador. Por eso meternos a las casas fue un enorme error, porque hoy más que nunca se está predicando el evangelio de Jesucristo, desde el más pequeño hasta el más grande. Claro, sabemos que hay muchos atravesados, innegablemente, pero yo creo que la iglesia que está avivada en el Espíritu va a entender realmente lo que está sucediendo proféticamente, porque muchos saldrán profetas falsos, como dice la Biblia, y lo leímos ahí, hablando cosas, hermano, tremendas. Y eso hay que tener mucho cuidado, hermano, mucho cuidado. Hay muchos de ellos que están tomando de lo verdadero para así decir que Dios les dijo, y a veces Dios no les ha dicho nada. Y cuando uno los examina bien claro lo que hablan, se da cuenta de que ni al Espíritu Santo mencionan, ni mucho menos les preocupa el arrebatamiento. ¿Ah? Y es impresionante porque las cosas que se están viviendo son tan evidentes que nos está llevando a lo que dice la Biblia. Sin embargo, cuando usted los examina bien, los mensajes de ellos, se da cuenta que están muy lejos de la verdad, sino que están diciendo cosas, hermano querido, que quizás Dios no les dijo, pero ellos dicen que Dios les dijo. Y eso es un gran problema que estamos viviendo hoy. Por eso se necesita una comunión con el Espíritu Santo para que Él nos revele, para que podamos discernir el tiempo que estamos viviendo. También, hermano, ciertos medios de comunicación, de periodistas, se van a prestar para desviar la verdadera realidad y denigrarla por temor al sistema donde viven. Muchos de ellos no dicen la verdad. Los medios no dicen toda la verdad. Y hermano, a veces es tremendo porque hay que dudar de muchas cosas que incluso la OMS, ¿verdad? Infla. Yo tengo mis dudas enormemente, como muchos también, acerca de esto. Ahora, algo más de 2 Tesalonicenses 2:4. Dice, del cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se siente en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. ¿Notó? No solo dice que se opone, sino que se pone como Dios y se sienta en el templo de Dios. Miren qué tremendo. Usted sabe que si miramos este versículo en otro plano espiritual, es tremendo. ¿Por qué? Porque ¿quién es el templo de Dios hoy? El templo de Dios hoy es la iglesia, nosotros. Vosotros sois templo del Espíritu Santo. Claro, cuando se establezca el templo en Israel,
el anticristo se va a sentar ahí. Ese es el plano literal de ese versículo. Pero hoy nosotros somos el templo. Lo impresionante es que espiritualmente el espíritu del anticristo se va a sentar o se está sentando ya en muchas congregaciones en este plano espiritual. Y lo vemos nosotros. Babilonia está metida en medio de la iglesia, hermano. Lo sorprendente es que el espíritu del anticristo encubiertamente está llevando a muchas congregaciones a tres cosas que las vamos a examinar, y a muchos creyentes. Y muchos, por causa de eso, van a terminar en la tribulación, y otros que son optativos van a terminar perdidos, porque ese espíritu los está llevando a la blasfemia, a la herejía y a la apostasía, por no seguir los principios revelados, verdaderos, que están en la Biblia, que están en la palabra de Dios. Bueno, miremos cómo este proceso se puede desarrollar en muchos creyentes y que están ya contaminados con el espíritu del anticristo. Quiero que lo miremos. Mire, los que han caído, porque hay una serie de caídos hoy, en la apostasía irreversible, llevan un proceso: blasfemia, herejía y después apostasía. Pero podemos ver nosotros que hay, por supuesto, blasfemias, incluso herejías, y gente que ha caído hasta en apostasía, es decir, abandonado al Señor. Dios ha tenido misericordia porque no han caído en una apostasía irreversible. Por ejemplo, mire, la apostasía irreversible comienza con una blasfemia. Blasfemia es una ofensa a una divinidad, es un insulto, irreverencia hacia una doctrina o hacia lo que se considera sagrado. Aparte, es la difamación del nombre de Dios o de un personaje importante. También el término blasfemia proviene del griego blasphein, que significa injuriar. También se considera bíblicamente como un pecado de alto nivel. Así es como lo mira la palabra. Claro, existen la blasfemia irreversible, ¿no? Porque de alguna u otra manera muchos en el mundo o en Cristo han caído en eso, en esa blasfemia reversible, que fue lo que le pasó a Pedro, o donde cayó Pedro. Miremos Mateo capítulo 26, versículos 73 al 74. Quiero que lo leamos. Dice: y un poco después se acercaron los que estaban ahí y dijeron a Pedro: seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Aquí está hablando cuando Pedro estaba de lejos viendo al Señor Jesús y escondiéndose de ser un verdadero discípulo. Y la gente, cuando oyó hablar a Pedro, dijo: no, si tú hablas como ellos, tú eres uno de ellos. Y sigue y dice: entonces él comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco, oiga, a ese hombre. Y al instante un gallo cantó. ¿Se acuerda usted cuando el Señor le dijo: antes que cante el gallo me negarás 3 veces? Y ahí, por supuesto, a Pedro le cayó el rema y lloró amargamente, porque la palabra que el Señor le había dicho se cumplió. Entonces a Pedro le pasó eso. Pedro acá, por ejemplo, maldijo, blasfemó. Claro, aquí Pedro, podemos decir que es como que él está en el atrio, para poner una figura de la blasfemia, que todavía es reversible.
Porque si se arrepiente como él se arrepintió, Dios tuvo misericordia. En el acto de la blasfemia se puede salir si la persona se arrepiente con todo el corazón y con todo el alma. Eso sí, si la persona persiste en este estado, va camino a la blasfemia del Espíritu Santo, y ahí sí ya es grave la cosa. Mire, en la blasfemia del Espíritu Santo, la persona ya no siente redargüimiento de nada. Eso es tenaz. Ahí ya no siente, pero absolutamente nada. En otras palabras, su conciencia empieza a cauterizarse y pierde vida espiritual, y el Espíritu Santo puede empezar a abandonarlo. Y yo creo que es especialmente en aquellos que son optativos, que han probado a veces la verdad. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, la blasfemia de Pedro estaba en el atrio, en las afueras de la apostasía irreversible. Claro, esa blasfemia es hablar impíamente, suciamente, usando un vocabulario mal hablado, como Pedro en ese caso. Salió maldiciendo: yo no conozco a ese hombre, y saber qué más dijo, ¿va? Solo se escribió nada más la palabra, pero el vocabulario que usó ha de haber sido tremendo. Lo impresionante es que la blasfemia puede venir por causa de la falta de sujeción. A mí me impactó eso cuando estaba estudiando. Repito, la blasfemia puede venir por causa de la falta de sujeción y respeto a una autoridad. Eso fue lo que le quiso decir Pablo a Timoteo, y lo entendí ahí bien claramente en el capítulo 6, versículo 1 al 4. Quiero que lo leamos para entender lo que le trato de decir. Dice: todos los que están bajo yugo como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sea blasfemados. ¿Oyó? Y los que tienen amos que son creyentes, no le falten el respeto, porque son hermanos, sino sírvanles aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Enseña y predica estos principios. Si alguno enseña una doctrina diferente y no es conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones, oiga, y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. ¿Oyó? Esto es tremendo si lo vemos ahí cuidadosamente y lo leemos despacio. Se lo leí rápido pero usted léalo. Hermano, ¿no será que muchos están cayendo en blasfemia por no seguir las instrucciones, por no seguir la doctrina sana de sus autoridades verdaderas? Yo no hablo de los falsos, hablo de aquellos que usted considera que son verdaderos, porque el Espíritu le da testimonio, porque el Espíritu nos da testimonio qué es lo verdadero y qué es lo falso. Eso usted lo puede discernir. Si usted tiene palabra, ha leído la Biblia, usted va a discernir, y más si tiene comunión con el Espíritu Santo. Para eso está, para que Él lo guíe y decir: no, mira, tened cuidado de esto, tened cuidado de lo otro. ¿Qué estás oyendo? ¿A quién estás oyendo? Hermano, el Espíritu Santo es claro en nuestra vida si tenemos comunión con Él. Si no tenemos comunión con Él, lógico, cualquier cosa nos va a dar temor, vamos a correr por cualquier cosa, vamos a ir para allá, vamos a ir para acá, no vamos a saber dónde, hermano, pararnos, porque eso es lo que hace el espíritu de temor. Pero el Espíritu Santo lo que va a hacer es que te va a traer seguridad, plenitud, convicción. ¿Por qué le digo esto? Porque eso es lo que trae el anticristo, el espíritu del anticristo. Porque el espíritu anticristo se está moviendo enormemente en este tiempo. Ya se está moviendo eso. Y mire, ya se está moviendo
lo que dice Daniel, capítulo 7, versículo 25. Oiga esto. Y él proferirá palabras, está hablando del anticristo, cuando ya se siente y cuando ya le den todo, todo el dominio sobre la tierra y lo pongan como presidente. Mire qué hará. Dice, y él proferirá palabras contra el Altísimo, blasfemias, afligirá a los santos del Altísimo Israel e intentará cambiar los tiempos y la ley que se le dio a Israel, y le serán entregados en su mano por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo, o sea, 3 años y medio, que es donde se le entregará por permisión de Dios todo el anticristo, para así de esa manera cumplir toda la palabra profética. Pero si usted nota, trae falta de respeto a la autoridad máxima, el Altísimo, el Elyon. Aquí dice, lo tremendo es que intentará, dice, cambiar los tiempos y la ley, y se le permitirá por 3 años y medio. O sea, por 3 años y medio Dios le va a dar la facultad de que cambie los tiempos y la ley, que está hablando exclusivamente del pueblo judío, porque el trato para el pueblo judío son los 7 años de tribulación. Ese es el trato exclusivamente para ellos. En otras palabras, cambiará las costumbres de las fiestas de Dios que le instituyó el Señor a Israel. Es decir, cambiará los tiempos. Puedo percibir yo. Cambiará los tiempos, y otros también lo perciben así. Ahí dice, también cambiará los principios. ¿Oyó eso? De la ley, de la Torá. Es decir, las doctrinas, la instrucción, la enseñanza, los mandamientos y las ordenanzas. ¿Oyó eso? Quiere decir que va a trastocar todo lo que el Señor ha establecido en su palabra, y lo están haciendo. Recuerde, la Biblia es un conjunto de principios o normas de conducta en donde está toda la voluntad revelada de Dios o cualquier parte de ella. Pero hoy en día ese espíritu está cambiando, hermano, ya. Está ensayando, haciendo sus ensayos, cambiando, hermano, la verdad de Dios, poniendo cosas que van ligadas a su sistema. Y cuando lo establezcan, innegablemente cambiar toda la doctrina, las instrucciones, la enseñanza, incluso los mandamientos que están escritos bien claramente, los pondrán, porque ya han ensayado eso. Y ya lo están ensayando. Están diciendo que la Biblia ya es obsoleta, y sus consejos también. Oh, qué tremendo eso, hermano. Lo sorprendente es que esta agenda del espíritu del anticristo es la que se está moviendo hoy en el mundo, pero enormemente. Claro, la establecerá totalmente cuando reciba toda la autoridad. Hoy, como le dije, estamos viendo ensayos a través de la ONU, como probando al mundo a ver cómo reacciona, y poco a poco, hermano, están entrando en los otros países. Ahora, una blasfemia puede comenzar cuando alguien empieza también a quejarse contra Dios y dice: Dios no actúa, Dios no escucha, Dios no me quiere, Dios no me ama, y Dios aquí y Dios acá, y empiezan a reclamarle a Dios por qué no se mueve tan rápido, etcétera, ¿no? Mire, esto fue una de las causas del por qué Israel no entró en Canaán. Esa fue una de las grandes causas. Murmurar, hermano, ellos no dejaron de murmurar, y eso los llevó a blasfemar contra Dios. Pero los llevó también a quedarse tendidos en el desierto, porque esa actitud
es tan peligrosa. ¿Por qué? Porque puede llevar a la persona a blasfemar en el lugar santo, donde entra el punto número 2, la herejía. La herejía viene del griego airesis, que significa opción, secta. O sea, hermano, es una desviación. Wow. Por eso se dice que un hereje es aquel que escoge lo que le conviene. Por eso segunda de Pedro 2 dice que una herejía es destructora. Y eso es lo tremendo que estamos viendo ahora, porque las herejías que están saliendo hoy están destruyendo, hermano, a muchas personas y están llevándolos a creer cosas, pero que son contrarias totalmente a la palabra del Señor. Miren en segunda de Pedro, ahí en el capítulo 2, versículo 1 al 2. Segunda de Pedro 2. Quiero que vayamos ahí. Versículo 1 y 2 dice: pero se levantarán falsos profetas, otra vez, miren, entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. ¿Oyó eso? ¿Percibió eso? ¿Notó? Habrá falsos profetas y maestros entre el pueblo, entre nosotros, hablando cosas sin base bíblica o interpretando versículos de la Biblia para torcer la verdad. Porque siempre el enemigo usa versículos de la Biblia para torcerla. Es innegablemente así, lo hemos visto durante la historia. ¿Por qué le digo esto? Porque la herejía siempre viene por doctrinas incompletas. Como por ejemplo, que lo podemos hablar abiertamente porque sus doctrinas lo anuncian de esa manera y está comprobado. Los testigos de Jehová, los mormones, la Iglesia Católica Romana y todas las religiones sin sangre, hermano, nos dan a conocer de cuánto realmente se desvían y han provocado, hermano querido, enormes confusiones. Porque hemos visto nosotros durante la historia todo eso. Cuando hablo de las religiones sin sangre, son aquellas que no creen en el sacrificio de Cristo que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Creen que es un profeta o un hermano, un hombre muy bueno, ¿verdad? Ahora ya le pusieron hasta eso, pero que no puede ser Dios nunca. Y es tremendo, sabemos que no murió el Hijo de Dios porque Dios no puede morir, pero sí murió el Hijo del Hombre porque Él vino a tomar cuerpo. Pero hay unos que se dedican solo a hablar, hermano, de Jehová y se convierten en testigos de Jehová. Otros solo de Jesús y se convierten en solo Jesús. Y otros que hablan solamente del Espíritu Santo llegan a caer en el espiritismo, ¿no? Y otros que hablan, hermano querido, quizás del Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero han caído en el legalismo, otra cosa más terrible todavía. Aparte, mire, hoy está en circulación la Biblia Queen Jane, que es la reina Jaimes, gay, para homosexuales. ¡Wow! Y esa está respaldada por el espíritu del anticristo, hermano. Y es asombroso de cómo se le ha quitado los pasajes que realmente hablan de lo prohibido y lo anormal que es verdaderamente caer en un espíritu así. La Biblia lo dice. Ahora, estas blasfemias de tipo doctrinal todavía están en el lugar santo, por decirlo así. Y todavía hay oportunidad de retractarse si se arrepiente, como ha sucedido. Hay muchos que se han arrepentido de esas desviaciones
hermanos, sexuales y han conocido la verdad. Yo los conozco. Y es tremendo cuando uno los oye predicar y dice, Dios mío, qué bárbaro el poder de Dios en esta gente que, hermano, reaccionó a tiempo, se arrepintió a tiempo, porque estamos en el tiempo del arrepentimiento hoy. ¿Por qué le digo esto? Por lo que dice, mire, Marcos 3, cuando habla de los tipos de blasfemias que hay, dice así en el versículo 28, en verdad os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias con que blasfemen. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! ¿Yo? La blasfemia contra el Espíritu Santo es ser culpable de pecado eterno. ¡Wow! Y ahí es porque la persona se perdió. Lo tremendo es que hasta esta blasfemia es a la que está encaminando el espíritu del anticristo. Está llevando a muchos a que caigan en esa blasfemia, porque su objetivo va a ser ese. Y es el que está ahora, hermano, trabajando fuertemente. ¿Por qué? Porque en una escala la Biblia nos habla de la blasfemia del Espíritu Santo, porque es atribuirle a Satanás las obras de Dios. Eso es lo que es una blasfemia contra el Espíritu Santo, o atribuirle las maravillas, los milagros verdaderos de Dios a Satanás. Por eso dice el versículo 30, porque decían, tiene un espíritu inmundo, cuando hacía los milagros y las señales del Señor. Qué tremendo, ¿no? Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo es un mayor pecado más que la blasfemia contra el Padre o el Hijo. Entonces, es tremendo porque es como un misterio, pero extraordinario. Ahora, la blasfemia contra el Padre es quitarle atributos a la voluntad de Él, como lo hacía Israel en el desierto. Dios mío, hermano, si yo fuera Dios, de seguro los hubiera colgado ya ratos. Pero como uno no es Dios, ¿verdad? Entonces es tremendo porque ellos blasfemaban, hermano, a cada rato. Maldecían a veces hasta el alimento que Dios les daba. La blasfemia contra el Hijo es despreciar su sacrificio, burlándose o contradecir lo que dice la palabra y juzgarla, como aquellos que juzgan negativamente la palabra que hablamos. A Pablo le pasó en Hechos 13:45, dice, pero cuando los judíos vieron la muchedumbre que estaba oyendo a Pablo, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Mire qué tremendo. Quiere decir que hay gente que no se ha dado cuenta y tal vez está blasfemando contra la verdad que estamos predicando y los está preparando para, hermano, la tribulación o para perderse. Entonces la blasfemia del Espíritu Santo, que hace culpable a la persona de pecado eterno, es la que conduce al punto número 3, a la apostasía irreversible. Y eso es tremendo. La apostasía irreversible es el plan del espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque el que llega ahí se pierde. ¿Por qué? Porque es como devolver la salvación, el regalo que le dio Cristo en la cruz del Calvario. Porque muchos, como sabemos, muchos optativos van a caer ahí. El mundo, ya no digamos, que ahora está siendo engañado completamente. Claro, esto sucede, repito, solo con los optativos, no predestinados. Porque el predestinado va a tener que hacer la voluntad de Dios aunque no quiera. Como Jonás, ¿no?
ya había predeterminado ir a Nínive, pues, aunque tuvo que pasar por fuego, fue a hacer la voluntad. Un predestinado ya está determinado por Dios, hasta sus obras dice que están predestinadas. ¿Por qué digo todo esto? Porque en Hebreos podemos encontrar de cómo un optativo se pierde, porque ese optativo probó muchas cosas espirituales. Mire, en Hebreos 6, vamos a Hebreos 6, capítulo 4 al 6 para entender. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, dice, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública. ¿Oyó eso usted? ¿Notó? Hay un tipo de personas que participa del Espíritu Santo, pero da la impresión que no estuvo en ellos. Solo participaron, pero es como que el Espíritu Santo no estuvo en ellos. En segundo lugar dice que tuvieron la verdad en sus manos. ¿Por qué? Porque gustaron de la gracia, gustaron de la buena doctrina de la palabra, pero se dejaron enredar por el espíritu del anticristo y cayeron. ¿Oyó eso? Ahora, aquí surge la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con los que cayeron y están caídos hoy? ¿Se perderán? ¿Se pierden? Depende. Yo creo que si se arrepienten y se apartan de los malos caminos, se van a salvar. Porque todavía está la opción. Estoy hablando de aquellos que todavía no han caído en la apostasía irreversible. ¿Por qué? Porque si alguien adulteró o fornicó como el pródigo, no podemos decir ese se perdió. ¿Por qué? Porque el pródigo fue recibido de nuevo porque se arrepintió y el Padre lo volvió a recibir. Eso es lo maravilloso. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios y la gracia de Dios es tremenda y grande, hermano. Creo que hay muchos predicadores en el mundo y bastante grandes que lamentablemente no conocen muchas cosas con respecto a lo que es la gracia, la toda gracia y la multiforme gracia, la cual nos vino a traer Jesucristo y la desarrolló el apóstol Pablo. Yo creo que si la mayoría entendiera ese misterio, se lo aseguro que hubiera más restauración y salvación más ampliamente en aquellos que han caído en cosas tremendas, pero que a veces los consejos lo que ha hecho es eliminarlos y destruirlos por completo. Y es como que estuviéramos diciendo que en Dios no hay opción. Y yo creo que Dios es tan grande que nos da opciones y oportunidades para que podamos volver al camino y podamos entrar, hermano, otra vez en la casa de Él, como el pródigo entró y disfrutó todo lo que el Padre tenía, hermano, otra vez. Wow. Eso no lo puede entender una mente legalista, ni una mente que tenga rasgos legalistas y que no entiende realmente que hay cosas dentro de la multiforme gracia de Dios, que Dios en su misericordia perdona para que puedan seguir adelante, porque el único pecado que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Oh, qué tremendo. Ahora, la blasfemia unida con la herejía engendra la apostasía. El punto número 3. La apostasía, que es el ején que trae por dentro el anticristo. Ese es el ején. Y ese ején se está desarrollando hoy, hermano, a través de ese espíritu que está ahora mismo pululando en la sociedad, en el mundo.
¿Por qué le digo esto? Porque el espíritu del anticristo es la rebelión extrema contra Dios, y eso es lo que ese espíritu quiere que la gente practique contra Dios. Eso es lo que busca el espíritu del anticristo. Por eso en este tiempo tengamos cuidado a quién oímos y quién nos está adoctrinando. Debemos de tener mucho cuidado con eso, hermano. Pero cuidado. Claro, nadie se salva por doctrina, pero sí se puede quedar en la tribulación o perderse por doctrina. Por seguir cosas, herejías que no están aprobadas ni se acercan a lo que la palabra de Dios dice. Por eso debemos de tener, miren, mucho cuidado con eso. Porque mucha gente está cayendo en doctrinas de error. Bueno, la Biblia lo dice en 1 Timoteo 2, capítulo 4, que en el último tiempo, ¿verdad?, se darán doctrinas de demonios, y lo podemos ver por doquier. Hoy está plagado, hermano. Mire, Dios mío, cada cosa que uno oye es impresionante. Por eso hay que interceder por aquellos que están cayendo en apostasía reversible. Yo creo que todavía puede suceder, porque a Pedro le sucedió. Pedro experimentó eso, hermano. Se apartó directamente, apostató, pero todavía estaba en la apostasía reversible, ¿no? Blasfemó, apostató contra el Señor y lo negó. En otras palabras, debemos de interceder por los que dudan y están contaminados, como dice Judas, porque hay muchos que están contaminados, hermano, y muchos de ellos ni cuenta se han dado que están contaminados. Pero Judas habla de eso, porque allá en Judas dice, pues solo tiene un capítulo, dice en el versículo 22 y 23, y tened misericordia de algunos que dudan, oiga, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. ¿Oyó? Wow, esto es tremendo. Mire qué tarea la que nos ha dejado Dios, rescatarlos, porque algunos ya iban directos para allá, ¿no? Y puede ser que tú, con una palabra profética verdadera de Dios, o con un consejo, del Espíritu, puedas sacar a aquellos que ya iban directos al infierno, hermano. Entonces esto quiere decir que hay cristianos, atrapados en el error. Claro, algunos quizás vayan para la tribulación si no despiertan a tiempo en este tiempo. Pero otros tal vez se pierdan porque el espíritu del anticristo los absorbió. ¿Por qué algunos se pierden o se pueden perder? Por lo que dice 2 Tesalonicenses, allá en el capítulo 2, versículos 9 y 10, que dice: inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, ¿oyó?, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Oyó? O sea, hay un grupo que no tuvo amor por la verdad para salvarse, aunque la tuvieron en sus manos. Eso es lo que dice aquí. Lo tremendo es que dice el versículo 11 y 12: por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. ¿Oyó eso usted? Este grupo es el que está cayendo en la apostasía irreversible de los últimos tiempos, la que estamos viviendo ahora. Ahora,
el espíritu del anticristo que se está moviendo hoy está llevando a la gente a la blasfemia contra el sacrificio de Cristo, para que caiga en apostasía irreversible, por lo que dice Hebreos capítulo 10. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10, y es donde el enemigo está llevando a muchos. Ahí en el versículo 28, Hebreos 10, 28, vamos a ver. Dice así, 28 y 29. Cualquiera que viole la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? ¿Oyó eso usted? Notó, aquí hay 3 cosas que podemos destacar muy importantes, que nos va a ayudar para entender este tema tan importante y que quiero que le pongamos atención. 3 cosas que lleva a una persona a la condenación eterna. Primero está aquel que ha hollado, dice, bajo sus pies al Hijo de Dios. Es decir, aquel que demuestra desprecio a Jesucristo. Y hay gente que demuestra un desprecio, hermano, a nuestro Señor impresionante. Y segundo, es aquel que ha tenido por inmunda la sangre del pacto. Es decir, aquel que considera la muerte de Cristo como si fuera de cualquier hombre común. Sí. Y también es aquel que ultraja al Espíritu de gracia. El que ultraja al Espíritu de gracia es el que hace, es aquel que refleja rebelión y comete pecado deliberado contra el Espíritu Santo. Lo más peligroso es que todo aquel que tiene actitudes legalistas está abriendo una puerta a la apostasía. ¿Por qué? Porque el legalista es una persona que ultraja al Espíritu de gracia. Eso lo hemos visto. Por eso, hermano, el espíritu del legalismo son aquellas personas que solo andan mostrando una máscara de santidad. Como les decía el Señor, sepulcros blanqueados. Por fuera vestéis bien lindos, pero por dentro soy carcoma de huesos podridos. Wow. Entonces, busquemos la comunión con el Espíritu Santo y pidámosle que nos guíe y nos dé discernimiento para poder identificar el espíritu del anticristo que se está moviendo aceleradamente en este tiempo que estamos nosotros atravesando. Yo creo que en parte le he dicho muchas cosas y de seguro le estaré hablando de cómo, hermano, Dios por su misericordia está deteniendo en gran manera este espíritu del anticristo, ¿verdad? O mejor dicho, está deteniendo no el espíritu del anticristo, sino el orden mundial, pero que están los ensayos de ese espíritu, ténganlo por seguro que lo estamos viviendo. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude y que nos dé espíritu de sabiduría, revelación y la unción de Isaacar, que conocía los tiempos, ¿verdad?, que vivían con conocimiento de lo que Israel debería de hacer. Oremos, Padre, te damos gracias en este día. Te pido que te glorifiques en cada uno de aquellos que nos ha escuchado, que pongas tu mano poderosa, Señor, sobre cada uno de ellos y nos mandes una unción maravillosa para discernir los tiempos y un espíritu de sabiduría y revelación, Señor, para no caer en los movimientos del espíritu del anticristo y perdamos la bendición de ser arrebatados. Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada uno de aquellos que han escuchado este mensaje en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.